Bienvenidos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Se vino el calor, pero La Máquina de Pensar continúa, arranca la semana, dedicada esta vez no a la literatura, sino a un artista que de alguna forma quiso también hacer un movimiento, configurar un movimiento que no abarcara solo las artes plásticas, la pintura, la escultura, sino que fuera más allá y que incluyera las demás artes, ¿no? Habla del teatro, la poesía, habla de los libros. Me refiero al movimiento Madí, un movimiento de vanguardia internacional que todavía hasta el día de hoy se mantiene. Empezó en 1946, 48, en la década del 40, y tuvo su figura consular en Carmelo Ardenquín, un pintor uruguayo que falleció este año y que se hace por primera vez. La exposición se realiza individual en el Centro Cultural de España. En control de emisiones tenemos a Jorge Pozzi, como siempre en el control de emisiones de esta máquina del día de hoy, y tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto de la producción. Y aquí, frente a mí, le voy a dar la bienvenida a Nelson Di Maggio. ¿Cómo le va, Nelson? Buenas noches. Nelson Di Maggio es un crítico de arte muy conocido y es curador de la exposición esta del Centro Cultural de España, la primera exposición individual del pintor Carmelo Ardenquín. Aclaro que Ardenquín nació en 1913 en Rivera y falleció, ya lo he dicho, en el 2010. Fue fundador junto al húngaro-argentino Giulia Cosille y el uruguayo Rod Rufus, entre otros, porque hay otros, del movimiento Madí, un movimiento de vanguardia internacional. Hay algo, Nelson, para empezar, que me llamó mucho la atención, y es cómo puede ser que un pintor uruguayo con una trayectoria internacional tan importante, y una figura tan importante en este movimiento Madí, que vamos a hablar después exactamente de lo que es, aunque hace una semana estuvimos hablando por otra cosa, estuvimos hablando del movimiento Madí con Mario Sagradín. La pregunta, Nelson, es cómo un pintor tan importante se hace recién ahora, en el 2010, un pintor que fallece con 96 años, la primera exposición individual en Uruguay. Hay varias razones para esa circunstancia, a veces muy complejas o contradictorias, que derivan del hecho de que Carmelo Ardenquín vivió la mayor parte de su vida en París. Ese alejamiento, como tantos otros artistas que se han exiliado y que no tienen predicamento dentro del país, y tampoco llama la atención a las autoridades oficiales, que serían las primeras en restaurar ese bache histórico. Pero fundamentalmente el hecho se debe a que el movimiento Madí, que comenzó en 1946, se dividió en dos partes, y uno quedó anclado en la Argentina a cargo del húngaro argentino Kosice, y el otro movimiento más perdurable fue el de Ardenquín en París, que lo hizo de carácter internacional. Y ese hecho derivó en que la historia oficial del movimiento Madí, de la vida y obra de Carmelo Ardenquín, quedó en manos de Kosice. Entonces fue toda una perturbación, una serie de enlaces de tergiversaciones del nacimiento de Carmelo, que lo negaba que era uruguayo, que lo negaba que fuera el autor de los manifiestos, y todo eso fue alejando a Carmelo Ardenquín de el Río de la Plata fundamentalmente, pero también porque nunca recibió de parte del gobierno uruguayo una invitación a exponer aquí, ni tampoco, como sucede en los grandes artistas, se ha enviado a una bienal, por ejemplo, de Venecia, que aún hoy está pendiente de ese envío, que desde luego, aunque yo lo propuse hace varios años... Sí, leí que vos lo propusiste en su momento, estando Ardenquín vivo, y que no hubo... Y no tuvo ninguna repercusión dentro del gobierno. Por eso es que estamos hablando de Ardenquín quedó muy resentido oficialmente con el país, y solamente llegó a hacer una exposición que también yo la hice en el 95 en el Museo Torres García, pero en forma colectiva, pero con una muy buena representación del mismo.
Eso explica un poco este distanciamiento del país, y mientras es reconocido en todo el mundo, ¿no? Decís que el gobierno no hizo caso o no. ¿Estamos hablando del gobierno de los últimos 5 años o estamos hablando de los gobiernos posteriores a la democracia, a que vino la democracia en Uruguay? ¿No? Como no se le reconoce, por ejemplo, a mucha gente que está en el país, no se lo ha oficializado, por ejemplo, o José Gamarra o Carlos Capelán, que son grandísimos artistas, con menos proyección internacional que Carmelo Ardenquín, pero también es la asignatura pendiente que tiene el gobierno con las artes plásticas de los exiliados, voluntarios o no, uruguayos. Suele ocurrir no solo en las artes plásticas, sino en la literatura también, sí, claro, que los uruguayos que optan por irse y no vuelven, digamos, en muchos años, de alguna forma quedan casi olvidados. En el caso de Madí, hace un par de semanas hablamos con Mario Sagradini a propósito de un poeta, un famoso, importantísimo poeta peruano, que aparte fue pintor, Jorge Eduardo Eyelson, y que integró el movimiento Madí en los años 50, ahí estuvo en París. Y Sagradini también hablaba de esto que mencionás vos, por un lado, el Madí aparece en 1946, pero enseguida los fundadores se pelean y crean otros, digamos, compiten entre ellos, al extremo de que en la memoria, digo, yo fui a Wikipedia la otra vez en internet, la versión que se da del movimiento Madí es la de Košice, ¿no? O sea, prácticamente no se menciona a Ardenquín o se menciona muy poquito, ¿no? Exacto, sí, porque Košice, que tiene su talento propio enorme, se empeñó toda su vida en perseguir a Ardenquín, inventando una historia absolutamente falsificada de su vida y de su obra. Y entonces, como Carmelo estaba en París, no le interesaba ese tipo de polémicas, ¿no? Y lo que predominó fue la versión oficial, escrita y verbal de Košice en la Argentina, que todos los críticos, muy ingenuamente, o acaso no tanto, aceptaron esa versión sin cuestionar esa versión, ¿no? Y sin consultar al otro responsable del movimiento Madí, que fue mucho más responsable por una cuestión biológica. Era 11 años mayor que Košice. Košice era un veinteañero y mal podía ser el artífice de un movimiento de esa categoría, ¿no? Hay que aclarar que obviamente, como se trata de un movimiento de vanguardia ya, tiene que tener sus manifiestos, ¿no? Hay acompañan a estos movimientos revulsivos que intentan recrear o crear o romper con la literatura, con la pintura. Hay toda una base literaria, si se quiere, que es la de escribir manifiestos, ¿no? Uno lee en el catálogo del Centro Cultural de España, ¿no? De esta exposición que vos estás haciendo de curador, y lee los manifiestos, y un detalle que me llamó es primero lo bien escritos que están y después lo claro que son. O sea, no, en general los manifiestos tienden a hacer análisis pseudo o inventar palabras. Aquí hay un análisis muy claro de cómo veía Ardenquín la pintura, ¿no? Decía que había tres etapas, ¿no? El primitivismo, después hablaba son 3 etapas del y hablaba de la expresión, de la representación y del simbolismo, ¿no? Era, a ver si me acuerdo, era el primitivismo, después pasabas al realismo y por último al simbolismo, digamos, ¿no? Al simbolismo. Él plantea de que hay que ir hacia un arte puro, y ese arte puro tiene que expresarse en todas las ramas del arte. Y por ejemplo, quiero leer un poquito nada más. En la pintura Madí es el color y la bidimensionalidad, la forma poligonal, la superficie curva, cóncava y convexa, coplanal, es decir, planos articulados con movimiento lineal, giratorio o de traslado. Bueno, eso trata de hablar de la pintura, pero en un momento habla de la poesía Madí. La poesía Madí dice que tienes una proposición imaginaria con nociones y metáforas no traducibles
por otro medio que no sea la palabra. Esto yo creo que hasta un poeta actual lo podría suscribir. Es un sucedor conceptual puro en una dimensión extraña, dice, ¿no? Después habla del libro Madí, y el libro Madí plantea que tiene que ser un poema móvil, ¿no? Superficies sobrepuestas o dispersas, hojas sueltas, volúmenes poligonales, que me hizo acordar a Macachín, que constantemente está tratando de experimentar en el formato libro, tratando de crearlo. Obviamente habla de la novela y el cuento Madí. En la novela tiene que haber un sujeto moviéndose en un lugar y tiempo imaginarios, con rigor semántico e identidad paradojal. Obviamente esto no sé si se llevó a cabo. La pregunta es si se realizó obras en esos no enteramente, en porque artes. El movimiento Madí se concentró, a pesar de que quiso ser un movimiento totalizador, no solo en lo que has mencionado, sino también el teatro, la arquitectura, la decoración interior, el diseño, la danza, que al principio tenían esa intención, pero lógicamente los tiempos eran muy duros. No se olviden que estaban los regímenes represivos de la Argentina, la asunción del primer periodo de Perón, que había una persecución a los políticos disidentes, sobre todo al comunismo, y casi todos los artistas estaban filiados al comunismo. Tenían una libertad de acción desde el punto de vista estético, pero tenían esa afiliación y tenían que actuar en la clandestinidad. Por eso casi todas las exposiciones que se hicieron fueron en domicilios particulares de médicos que estaban afiliados al surrealismo. Y eso, claro, no tuvo repercusión pública, salvo en pequeños núcleos, como todas las vanguardias históricas de ese momento. Y se concentraban sobre todo en hacer manifiestos contundentes, muy sintéticos, muy claros, y por eso, como todas las vanguardias del siglo XX, el manifiesto era uno de los elementos de divulgación a través de volantes, ¿no?, de elementos de ediciones clandestinas que podían hacer. Pero lo fundamental del grupo Madí, que se inició como Carmelo Ardenquín y todo el movimiento argentino, fue el punto de partida Torres García. Indudablemente, Torres García había venido el año 34 y reunía todas las vanguardias europeas desde París, donde él había vivido, y fue el hombre que informaba a todo el Río de la Plata. Los artistas lo venían a visitar a Montevideo, y Carmelo Ardenquín lo conoció allí y vio en algunos aspectos de algunas obras de Torres García, como algunos cuadros agujereados, los juguetes didácticos móviles, las posibilidades de trascender el constructivismo de Torres García. Y en efecto, eso lo hizo llevar a quebrar el esquema, sobre todo del cuadro rectangular, es decir, el cuadro ventana del Renacimiento, donde la naturaleza era vista como a través de una ventana, pero era la naturaleza que se veía representativa, y lo que quiso hacer Carmelo era crear desde dentro del cuadro mismo, no depender del exterior, y para eso tenía que quebrar también esa visión rectangular de la ventana, y por eso hizo estallar el cuadro en una estructura poligonal donde los diferentes ángulos dinamizaban la obra por sí, y además valorizó el marco como un elemento integrador del cuadro. El marco fue el elemento también coordinador, donde dentro de esa superficie plana de colores lisos había una suerte de mosaico de estructuras interiores sumamente dinámicas. Por eso el movimiento Madí anticipó los movimientos posteriores, como el cinetismo, ¿no?, y la neogeometría y la interacción con el espectador, porque muchos cuadros y muchas esculturas del movimiento Madí que se pueden ver en el Centro Cultural de España, puede intervenir el espectador y modificarla. En ese sentido, la exposición es un proyecto de realización permanente. Se está construyendo permanentemente, porque es el espectador el que la construye en la medida en que actúa sobre las obras.
Él dice en un momento, sintetiza su arte en un manifiesto y dice, hago evento. Claro, es un evento lo que es. Porque como la obra está sucediendo, es decir, está en permanente modificación, es siempre una especie de evento que está aconteciendo, ¿no? Y que se modifica a tenor de las posibilidades del espectador, de la cultura del espectador, con esa representación geométrica, esa recreación de la realidad a través de la geometría. Es decir, frente a una realidad muy convulsionada y violenta, el arte Madrid instala el racionalismo, la claridad, sobre todo cumple con la utopía de los movimientos de vanguardia histórico de un progreso en el hombre, en el mundo, hacia una realidad mejor. Y en ese sentido, la exposición y las obras, esculturas y elementos transformables como pintura, instalan una alegría de vivir, una necesidad de estar en este mundo, un sentido muy positivo, ¿no? En una adecuación entre lo que es el hombre y el mundo, como aspiración de modificación de una realidad todavía muy imperfecta. Por eso, en algún momento, y coincidiendo con Mondria, que dijo que el arte es imperfecto, el arte es aspira a la perfección, mientras sea imperfecta la belleza de la vida. Hay también en él algo lúdico también, hay algo por eso lúdico, esa modificación es absolutamente lúdica, ¿no? Porque lo hacían con alegría, con impulso, y él hacía hincapié en el aspecto de la invención permanente. Por eso, a lo largo de sus casi 70 años, estuvo modificando permanentemente esa relación de las obras, dentro de las obras mismas, ¿no? Con un sentido absolutamente lúdico, y capitalizando sobre todo muchísimos otros adherentes que en este momento implican más de 200 personas, 200 artistas, en numerosos países, desde Japón, Hungría, en Brasil, Argentina, México y Estados Unidos, donde ha instalado museos como particulares dedicados al arte Madrid, y salas especiales que tienen casi todos los museos, algunos americanos como en Texas, en Austin, o también en La Plata, en la Argentina, en los museos franceses como de Grenoble y Saint-Étienne, en Hungría también, de un movimiento que se ha ido revitalizando y fortaleciendo a través de los años, cosa que es el único movimiento de vanguardia histórico del siglo XX que sobrevivió hasta hoy. Sí, que sobrevivió más de la década y todavía continúa. Dos cosas. Una, Carmelo Ardenquín murió con 96 años y estuvo 70 años pintando, ¿no? Y la otra es que la palabra Madí él plantea que es las iniciales de materialismo dialéctico. Sí. Cosiche dice que es Madrid no pasarán. O sea, hay un montón de... Eso es una tontería de Cosiche, porque el único que realmente podía decir eso era Carmelo Ardenquín, que fue un militante a favor de la República Española, y que incluso quiso integrar las famosas brigadas azules de apoyo a la República Española, y hizo ejercicio junto con otros compañeros para ir a España, pero que se frustró por problemas políticos de la Argentina que impidieron la partida del barco. Sí, en su momento también Onetti, yo tengo entendido que quiso ir y también, tampoco hubo un barco que no salió. Sí, estaban todos. Bueno, después de la pausa continuamos hablando con Nelson Di Maggio y le voy a preguntar de dónde vino este hombre, Carmelo Ardenquín, cuál es su historia vital, cómo hace para nacer en la frontera de Brasil y terminar en París. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. ¿Qué significa ser la empresa de comunicación de los uruguayos?
es invertir en más de 6.000 kilómetros de fibra óptica, para que en cada hogar del país existan herramientas que nos permitan acceder a nuevas oportunidades, y para que antes del 2014 todos estemos conectados. Todo esto significa que cada vez que confías en nosotros, haces crecer al país. Ese es nuestro gran compromiso. Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos. El Día Internacional de los Derechos Humanos será una fiesta. Celebremos juntos la Mesa para la Paz, el 10 de diciembre a las 17 horas en la Plaza de Pan de Azúcar. Mesa para la Paz, la dignidad que nos compromete. Convocan Ministerio de Educación y Cultura, Intendencia de Maldonado y Gobierno Municipal de Pan de Azúcar. Prosigue la gira 2010 del Coro y la Osodre en el interior del país. El Coro y la Orquesta Sinfónica del Sodre se presentarán bajo la dirección del maestro Esteban Luis en el interior del país en conciertos que comienzan a la hora 20:30, el sábado 4 de diciembre en Jun, el domingo 12 en la ciudad de Colonia, el sábado 18 en Minas. En programa, motetes para coro y orquesta de Mozart y Gloria para coro mixto, solistas y orquesta de Vivaldi. El Teatro Solís y la Filarmónica presentan Gala Lírica de María José Siri. Lo mejor de Verdi y Puccini por la soprano uruguaya que ha conquistado los principales escenarios del mundo. Dirige Carlos Vieu. 15 de diciembre, Teatro Solís. Entradas en venta en Red UTS y Boletería del Teatro. Auspician Radisson y Xerox. Invitan Radiodifusión Nacional del Sodre y El País. Realiza Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo. La noche se llena de radio. Se llena de radio. Desde las 21 hasta el final del día, Visión Nocturna. La noche de Uruguay en plena luz. En plena luz. Somos Radio Uruguay, 1050 AM. Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com. Y bienvenido al corazón de las palabras. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6, commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today.
Este es David Bowie, estamos escuchando Ziggy Stardust, de alguna forma nos va a acompañar David Bowie esta semana, dedicada a Arden King. Bueno, es una forma de vincularlos. Nosotros planteamos para esta semana, titulamos la semana dedicada a Carmelo Arden King como la poesía móvil de Carmelo Arden King. Obviamente Carmelo era un pintor, era alguien que nació en la frontera, en Rivera. Es un pintor fronterizo, sí, claro, pero siempre se discutió su origen por la partida de nacimiento. Él nació en Rivera y la casa existe, hay fotografías que yo he publicado en el catálogo, y sobre todo la visitó el propio Arden King hace varios años y dijo: aquí nací yo. Lo que sucede es que un tío de hermano del padre que vivía en Brasil no consideraba muy bien a los uruguayos, y prácticamente cuando nació lo raptó para inscribirlo en Santana do Livramento, contra la voluntad de la madre, que quedó muy deprimida por esa situación, y quedó la partida de nacimiento, ¿no? Pero esto son anécdotas menores, porque una ciudad fronteriza donde nacer en uno u otro lado no significa absolutamente nada, la partida de nacimiento después, muchos años después, por problemas judiciales, o jurídicos, mejor dicho, fue rectificada, ¿no? Y quedó asentado que Carmelo Arden King había nacido en Rivera. Pero es importante igual, primero porque hace a la vida de Carmelo Arden King, que cuando nace su padre fue asesinado, no lo llegó a conocer, su tío lo cría, y hay un detalle, que después hace ese trámite para rectificar la partida, para que figurar en Rivera, en la parte de Uruguay, que eso ocurrió. Y ahí se cambia el nombre, porque toda esta gente del movimiento Madí, todos se habían cambiado el nombre. Y alguien me dijo, sí, usaban seudónimos. Y yo digo, no, es un cambio de nombre similar a, por ejemplo, al de Pablo Neruda, ¿no? Que termina asumiendo ese nombre como propio, y no es un seudónimo, es un nombre. En el caso de Carmelo Arden King, su apellido no es Arden King, es Alves. No, es el nombre en homenaje a un amigo de la madre, que supuestamente, inclusive me lo dijo Carmelo Arden King, podía haber sido su padre, ¿no? Y por eso ese hombre que se llamaba Arden Squines, posiblemente de origen, por un lado irlandés, por otro lado español del norte de España, ¿no? Quedó en homenaje a la madre, que lo había querido mucho, y adoptó resumidamente de Arden Squines Arden King. Arden Queen. Pero Arden King junta y se crea el movimiento Madí junto a unos compañeros que después se peleará, pero bueno, algunos fueron compañeros siempre, otros se peleó, pero uno de ellos se llamaba Carlos María Rothfuss Nogueira, después se llamó Rothfuss. Julia Cosiche, que estamos hablando, se llamaba Fernando Falic, su verdadero nombre. Después Edgar Bailey era hermano mayor de Tomás Maldonado, o sea, se llamaba Maldonado, pero se cambiaban literalmente el nombre y fundaron una revista que tuvo un único número, pero que fue famosa, Arturo. ¿Por qué hacían eso? Porque querían salir de los lugares comunes, o querían salir fuera de las normas establecidas, instituidas, y crear algo completamente diferente, ir contra lo establecido. Y como hacían los dadaístas, los surrealistas, ¿no? Trataban de sorprender a la sociedad burguesa con manifiestos, con nombres diferentes, ¿no? Un poco para proteger también su vida social rutinaria, ¿no? Que no los asociaran con ellos porque podían tener algún problema. Un momento muy difícil, sobre todo en la Argentina, en ese momento, al surgir este movimiento, ¿no? Porque todos eran muy jóvenes, y
tenían que luchar contra una realidad social y económica que lo contrariaba permanentemente, y en eso hizo que se concentraran en domicilios particulares, en los cafés, ¿no? Y de ahí surgían esas reuniones muy dinámicas, muy contradictorias en ideas, ricas en amistad, ¿no? Y que después todos juntos se fueron dispersando o agrupándose en diferentes movimientos. El movimiento en Madrid se dividió, después apareció gente como que hizo el arte concreto invención, y otros el arte perceptismo, ¿no? El perceptismo, ¿no? Que todos siguieron su rumbo propio. Más un problema de narcisismo propio de los artistas que de diferencias reales en la orientación estética. Todo era movimiento que hacían de la geometría el fundamento de su estética. La geometría, los colores planos, los colores lisos, las cosas bien claras y optimistas. Y aparte, luchando contra el rectángulo o contra el cuadro ventana, ¿no? O sea, tratando de hacer marcos que, digamos, sobrepasaran esa forma, ese marco, ese contexto. Algo que todos los movimientos de vanguardia no hicieron. Todos conservaron el rectángulo. Eso como es sorprendente, sí, el surrealismo también. ¿No? Sí, y ellos pusieron esa fisura completamente diferente a los demás movimientos vanguardistas. Pero también tenían vinculaciones o simpatías con el Partido Comunista, lo cual hacía que en Buenos Aires tuvieran problemas, o por lo menos no tuvieran el beneplácito del gobierno que era Perón en ese momento, y que estaba, obviamente, era en su etapa anticomunista. Ellos, en el primer manifiesto publicado en la revista Arturo, empieza así: son las condiciones materiales de la sociedad las que condicionan las superestructuras ideológicas. El arte, superestructura ideológica, nace y se desarrolla en base a los movimientos económicos de la sociedad. Algo parece muy cuadrado, pero esa es la revelación que sobre el arte hace el materialismo histórico. Pero agrega Ardenquín: para la exacta interpretación del arte en su función histórica debe establecerse este orden dialéctico: primitivismo, realismo, simbolismo. En ese orden aparece el arte a todo lo largo de la historia, y hasta ahora la característica fundamental de esos órdenes han sido la expresión, la representación y la significación. En fin, hay un desarrollo donde empieza con la dialéctica, y obviamente toda esa primera frase que parece tan categórica la va obviamente complejizando. Pero en el año 86, o sea, esto está escrito en el 44, ¿no? En el año 86, el mismo Carmelo Ardenquín desde Italia dice en otro manifiesto, ¿no? Dice: ¿no se dan cuenta que hoy en pintura se vive en el terrorismo de la posesión del cuadro? Digamos, como que siempre tuvo una línea de crítica hacia el sistema capitalista. Sí, claro, él siempre lo fue, lo estuvo, pero esa adhesión al comunismo fue más moral y ética que otra cosa. Es decir, nunca militaron, ¿no? Sino que era, digamos, el partido clandestino, como eran clandestinos en el arte, que unían esos dos puntos, ¿no? La clandestinidad de la estética y la clandestinidad de la ideología. Y eso es lo que fortaleció como grupo, un grupo absolutamente minoritario, como fueron todos los grupos de vanguardia y poco conocidos, ¿no? Lo mismo fue el constructivismo ruso, que tuvo mayor repercusión, o el neoplasticismo holandés, porque tenían otros esquemas, vivían en otras sociedades, y tenían una organización mucho más surgida del propio elemento que estaba, porque lo admirable del movimiento Madrid es que no tenían ningún conocimiento salvo las humildes reproducciones que traía Torres García, ¿no? Todas las revistas que podían llegar acá eran en blanco y negro, y pocas. Eso es lo admirable del movimiento Madrid, la imaginación que tuvieron
todos estos muchachos en esa época. Claro. No solo Madí, sino también los concretos argentinos como Tomás Maldonado, Lidi Prate, que también, o Raúl Loza en el campo del perceptismo. Yo pude hablar esta vez con los sobrevivientes o movimientos como Ennio Iommi, el escultor que los conoció a todos, o Martín Blasco, que era de origen alemán, que incorporó al movimiento Madí, y todos coincidieron es que el factor dinamizador de todos estos movimientos fue Arden Quin. Uno, porque era el mayor de todos, era el que estaba formado en el materialismo dialéctico y había asistido a la Universidad de Buenos Aires a seguir cursos de filosofía y letras. ¿Sí? Tenía una formación intelectual muy superior a todos los demás y una capacidad de realización y una energía vital extraordinaria. Hay unos cuadros también que se ven aquí en el catálogo y de Arden Quin, son reproducciones de que él, estando en Rivero, estando en Durazno, trataba de hacer pintar parecido a Picasso, digamos, ¿no? Con algo, siendo muy jovencito, y ahí se demuestra que, hay que estar en Durazno, viviendo en Durazno y querer hacer una pintura del estilo de Picasso. Claro, por esas reproducciones que había, un pintor catalán ahí en Santana Santa Libramento, y que le enseñaba algunas reproducciones de Picasso, ¿no? Y justamente cuando fue a conocer a Torres García, le mostró algunas obras que había hecho, y Torres García le dijo Picasso. Es decir, había toda esa influencia directa de ese genio del siglo XX que nadie podía sustraerse a su influencia. No, pero digo que ya ese joven pintor trataba de parecerse a algo distinto de lo que venía estaba en su medio ambiente, algo que venía novedoso. Basándose en malísimas reproducciones. Cuando fue a París porque quería ver los originales, ¿no? Y se fue la sorpresa de la diferencia que había, ¿no? Claro. Para terminar esta entrevista, y bueno, amigos, amigas, reitero que la exposición de Carmelo Arden Quin está ahí en el Centro Cultural de España, pueden ir a verlo, vale la pena verlo, tratar de conocer a uno de nuestros mayores pintores, con mayor trayectoria internacional. Te quería hacer una pregunta, Nelson, para terminar. Vos fuiste amigo de Arden Quin y hablaste con él de Torres García. ¿Qué pensaba Arden Quin de la pintura uruguaya y sobre todo de Torres García? Bueno, él conocía a Torres García, él acá venía muchas veces por relaciones familiares, pero no conocía muy bien el arte nacional que se hacía, ¿no? Él siempre quedó admirador y deudor de Torres García, nunca lo negó, como hicieron muchos pintores argentinos, particularmente Tomás Maldonado, que hizo unas críticas furibundas que varias décadas después se arrepintió de haberlo. Se arrepintió. Bueno, la crítica, por lo que leí, tenía que ver con el tema de que Torres García todavía hacía algo figurativo y ellos estaban por no solo es que Torres García cumplió un ciclo y no profundizó más porque Torres García se desprendió de las raíces que había venido. Torres García, igual que Barrada, son pintores que se formaron en Europa. Para mí son pintores europeos que volvieron aquí. Torres García volvió después de 43 años. ¿Hasta qué punto es legítimo decir que Torres García es uruguayo o representa la pintura uruguaya? ¿Hasta qué punto Barrada, que vivió, que se fue a los 20 años y volvió ya mayor simplemente para morir, es uruguayo? Para mí Barrada se incorpora y toda su obra a la pintura española, al arte español. Nelson, cuestiones son como cuestiones medias polémicas, ¿no? Pero está bien, claro. Porque el tema también de la nacionalidad, hasta qué punto un artista se va generando con un país o con hace poco hablábamos, en este programa también estuvo Elisa Bloch, de Haroldo de Campos, un poeta concreto brasilero, y él planteaba también de que incluso los propios países, la idea de que nacen en algún momento es absurda, o de que se van progresando la identidad, ¿no? Sino que es algo complejo, y él hablaba de la canibalización o de el canibalismo cultural, ¿no? O sea, de absorber
todo lo que le sirva al arte y a ese pueblo para avanzar. Nelson, me había olvidado de esta pregunta y te la tengo que hacer porque generalmente hablamos de literatura aquí. Y Carmelo Ardenquín, veo que primero le interesaba la poesía, en su libro, en su revista Arturo, se vinculó con Huidobro, nada más con Vicente Huidobro, el poeta chileno, y aparte sale que él publicó libros de poesía. ¿Cómo era la poesía de Ardenquín? Yo no pude leerla. Es una poesía bastante hermética, por cierto, pero es una poesía realmente que sale en los cánones comunes, ¿no? Escribió como 3 o 4 libros de poesía y hasta publicó una revista en francés ayer, donde también ahí dio cabida a otros aspectos de la poesía. Pero a mí lo que me interesa destacar en esta presencia, este redescubrimiento, esta revelación para el arte uruguayo de uno de los artistas de mayor envergadura y de reconocimiento internacional, es la exposición en sí misma, porque traté de recuperar el espíritu de Madí a través de un montaje absolutamente diferente de lo que se hace en este país. Felizmente encontré un equipo como el del Centro Cultural de España, donde desde el montajista Alejandro Real me interpretó las ideas de la misma manera que Alejandro Smith siguió el diseño del catálogo, y siempre con el aporte de ideas de la directora del departamento visual, Patricia Bentancur, que juntos logramos algo absolutamente inédito en el panorama del arte nacional. Bueno, gracias Nelson Di Maggio, gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. Gracias a ustedes. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Actividades del Sodre en el mes de diciembre. Sábado 4, domingo 5, martes 7, miércoles 8, viernes 10, sábado 11 y domingo 12, funciones del Lago de los Cisnes a cargo del Ballet Nacional del Sodre. Jueves 9, función extraordinaria a beneficio de la Fundación Caldeiro Barcia. Martes 14, a beneficio de la Fundación Porsaleu. Lunes 6 a las 18 y a las 20, Cinearte del Sodre exhibirá Zabriskie Point, de Michelangelo Antonioni. Jueves 9 a las 20, actuación de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Auditorio Nelly Goitiño a la hora 20. Lo invitamos a asegurar su lugar en el Teatro Solís para disfrutar de la nueva y exitosa temporada de ópera 2010-2011 en directo desde el Metropolitan Opera House de Nueva York. Este 12 de diciembre, un título imperdible, Don Carlo de Giuseppe Verdi. Ya están a la venta los abonos para asegurar su lugar en este espectáculo único que no puede dejar de ver. Es una presentación de la Fundación Amigos del Teatro Solís y Punto Ogilvy con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y la Fundación Baxter. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, estos que están conversando aquí en La Máquina de Pensar son Marc Cachín y ¿cómo le va? Agamenón Castrillón. ¿Cómo le va? Estamos todos ahí. Salude, Maca, salude. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? No sea poco saludado en la radio. No, yo saludo todas las veces que usted quiera. ¿Quiere saludo de nuevo? Bueno, ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo andás? Carmelo Ardenquín, quiero decirles esto, nomás leerle esto porque estamos comentando de la idea de hacer poesía móvil, decía Ardenquín en un momento, y plantea que el movimiento Madí tenía que ser en todas las artes. Y entonces en un momento dice, la poesía Madí tiene que ser proposición imaginaria, nociones y metáforas no traducibles por otro medio que no sea la palabra.
Dice, tiene que ser en superficies sobrepuestas o dispersas, hojas sueltas, volúmenes poligonales. Después dice, el libro Madí tiene que ser un poema móvil. Y yo dije, bueno, esto es lo que hace un poco Maca, lo que viene haciendo desde hace muchos años, junto con... Hay una antología de poesía Madí, que es bastante convencional. ¿Ah, sí? Este hombre ha sido poeta también. Bueno, acá Agamenón Castrillán me saca el último experimento de Maca, que ya lo hablamos, es estas especies de cartas que yo decía que me hacían acordar a posavasos, pero bueno, hay gente que dijo que eran CD corazonadas. Posavasos puede ser, pero en tal caso sería de jarra de cerveza grande, ¿no? 13 centímetros. Es lo primero que me dijo, no me acuerdo quién estaba, pero para posavasos son grandes, pero bueno. Sí, bueno. Ya, no sé que tengan mala puntería con respecto a los círculos. En algún momento, los círculos puede ser. Claro, en algún momento para apoyar el vaso es necesario que tener un buen posavasos. Agamenón Castrillón y Maca Wojciechowski mañana van a presentar una plaqueta que festeja los 30 años de la edición de sus primeros libros, Maca y Agamenón. Esto va a ser mañana, martes, en el espacio Guambia, ustedes ya saben, ahí en 25 de mayo y Juan Carlos Gómez, a las 20 horas, y están tuitos invitados, la entrada es libre. ¿Qué van a ver la gente, todos los amigos y amigas que vayan al espacio Guambia ahí? ¿Qué van a ver? ¿Qué van a ver y qué van a oír, sobre todo? Bueno, vamos a leer poesía. Vamos a leer poesía que será una sorpresa. Así nomás. Sí. Punto suspensivo. Un poquito de expectativa. En realidad esto es un festejo, es una especie de cumpleaños que bueno, como tenemos una cifra redonda que son los 30 años, decidimos hacer esta publicación. Y lo que va a ser una lectura de textos que podrán tener que ver con cosas de la plaqueta, con cosas anteriores o con cosas posteriores. ¿La plaqueta también recoge cosas de estos últimos? No, en realidad... Porque ahí dice que fueron leídas en tal lado, en tal lado. Sí, pero es solo en realidad lo que hay tenemos... marca buena, entonces nueva. Digamos, tenemos el primer texto, en realidad es un pastiche o un textículo hecho a partir de fragmentos de un prólogo del prólogo que escribió Marcelo Pareja para la edición de nuestro primer libro. Después, perdón, Pareja escribió el prólogo para los dos. Para los dos. Los dos salieron en un solo volumen. Ah, bueno, ese detalle no sabía. Era un libro espalda con espalda. Vidrios para cronomapa de la realidad, de las realidades nuda y ciudad de las bocas torcidas. Claro, que tenía una especie de cartón doblado a la mitad, que cuando lo abrías tenía pegado los dos libros. Y hay un prólogo que es para la publicación, digamos, de Marcelo Pareja. Después hay un texto, que esto es nuevo, 13 prejuicios para leer poesía. Después hay 2 poemas, uno de Agamenón y uno mío, que nosotros hacíamos en conjunto. A esa anterior a la claro, fines de 79, por ahí. 78, 79, por ahí. Después hay un pastiche de textos de Ibero Gutiérrez, que nosotros leímos hicimos especialmente para... Tipo que lo leían a dos voces, y era el mismo texto o son una combinación de textos. No, son fragmentos de textos, es un pastiche de textos de Ibero Gutiérrez rearmados en un texto nuevo, que se leía a dos voces, obviamente. Defloraciones es un texto inédito, Renacimientos es un texto inédito, y esto último también es un texto inédito, la mayor parte es inédito. Cosas hechas a partir de, o tomando, o reescribiendo textos nuestros, pero es material, digamos, que en su gran mayoría es inédito. Acá la idea era marcar presencia editorial, porque había que marcar presencia editorial, es necesario político adentro, está muy bien. Seguro, es impresionante. Tenemos que marcar eso. Sí. Y bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, y cada uno hizo lo que quería. Ahí el texto ese de Floraciones es un texto que estaba previsto para festejar los 10 años los 10 años del libro. Y después hay un texto largo también que retoma cosas viejas y las engancha, entonces como que el de aniversario no era el que tiene 30 o es... el 30 es toda la plaqueta, se llama la plaqueta.
No, pero había uno que tenía 30, acá está. Salud, estamos hablando de Renacimiento. Ese seguro. Renacimiento. Donde vos haces un repaso, digamos. Ahí está. Vas haciendo poéticamente todos estos 30 años. Y bueno, ustedes comenzaron, digamos, en ese libro bilingüe, no sé cómo empezamos llamarlo. No, que bilingüe. Bueno, bilingüe. A dos voces. En realidad nosotros empezamos más que nada con la lectura de textos. En la Asociación Cristiana de Jóvenes, ¿no? Sí, en la Asociación Cristiana de Jóvenes y en cooperativa. En todo el circuito periférico, sobre todo cooperativas de vivienda, locales sindicales en formación, estamos hablando del 78, 77, 78, peñas estudiantiles, parroquias, pero era un circuito más bien periférico, ¿no? Cargo popular, teatro barrial, teatro joven. Era esa lo orgánico que se movía en ese momento, era así. Sí, que 77 probablemente uno de los años más duro. Más 77 fue oscuro. El año de las pautas institucionales. Claro, de los años más había oscuros. caído Bordaberry y los milicos le habían sacado. Bordaberry se había puesto más duro que los propios militares. Le dijeron, no señor, tan duro no queremos. Ahora, y ustedes obviamente repasan estos 30 años y cómo se ven ahora después de todo este camino hecho. Mirá qué pequeña pregunta. No, pero porque hay un planteo también estético, digamos, ¿no? O sea, se reconocen en sí, totalmente. Totalmente, como siempre, vos haces un repaso de cosas y hay cosas que han cambiado y hay cosas que no han cambiado, o que se han profundizado, o que se han desarrollado. Pero en definitiva, la esencia es más o menos la misma que teníamos en sus tiempos. Bueno. Vamos a hacer de aquel tiempo. Vamos a ponernos los dos en el micrófono. Dale. Porque esto era del 78, 79. Sí, por ahí. Será el alma la botella desculada junto al barro del arroyo, habitación de inmensos caracoles, cuernos fríos, más fríos que esas cosas que se van, mientras quedemos en la hora del recodo, arremangado puñadito, pasto seco del alambre. Hacen falta nuevos idiomas, pentagramas de pan, para estar a la altura total del estómago, como una nariz sangrante, como un palo. Hay que llenar el pan de anécdotas, rescatar en la memoria del bolsillo esas migas miserables que menos mal no han muerto, armar el color de las canciones desteñidas, rompecabezas de remiendos para empezar, reencontrar una franja, no más, de la bandera rota. Asomarse por cada ombligo, para alargar a campo traviesa un corazón multitudinario de harina que atraviese todas las gargantas. Hay que izar entre el montón de escombros el brazo común, como un huesudo tallo. Soy un sapo negro. Hay que andar y llegar hasta la orilla, con la lágrima común contemporánea echarse al agua. Un batracio rebelde, que bicha desde tu panza, y no se contenta, y no se avergüenza. Quitarse el pantalón de engrudo, los zapatos que nos tienen atados figuritas en algún estante de viejos derrumbados álbumes. Estamos come. Hay que hacer algo como quitarse el frío. Come. Sacar la lengua de este caos como una guía de zapallo. Comiendo. Inaugurar la flor en pleno basural. Cometiendo poesía. Inaugurar la flor en pleno basural, casi nada casi nada lo del ojo. Realmente era un desafío hacerlo, y bueno, de alguna forma piensan que se logró o no. Sí, yo creo que sí. Sí, creo que se impusieron algunas cosas, ¿no? En el momento en el cual nosotros empezamos a recitar, la poesía uruguaya estaba atravesando un momento de cierta oscuridad estética, digamos, buscando un esteticismo muy fuerte, una concentración del lenguaje muy grande, y un repliegue intenso. Y nosotros teníamos una propuesta, digamos, de mayor, una intención vitalista mucho más marcada, de la acción, de llevar la poesía, ir a recitar a lugares, ir a presentarse a lugares, que era una cosa que iba en contrasentido a lo que había en ese momento, ¿no? O sea, lo que había en ese momento, o las estéticas que se estaban manejando en ese momento, eran Milán, Aprato, Pareja, Cuña,
Sí, Elder Silver, ¿no? No, Elder fue un poquito posterior. Vos decís que son estéticas también jugadas muy al libro también, ¿no? Sí. Al